Hola, hola, feliz presente. Y bueno, el episodio de este podcast surgió porque en mis redes sociales les compartí acerca de las ceremonias holísticas de trascendencia que se hacen cuando fallece un ser querido, ya que recientemente falleció Paquita la del barrio. Y les contaba a grandes rasgos cómo en estas ceremonias holísticas se honra al ser querido que fallece a través de recordar su esencia con el Kin Maya, que el Kin Maya es ese zodiaco, ese sello, ese arquetipo que acompaña la esencia de el ser desde que nace hasta que llega este momento de la trascendencia física. Entonces es una muy bonita forma de recordar a la persona que trasciende porque se honra su legado, su propósito de vida, su esencia muy única. Por ejemplo, en las ceremonias, pues las que son presenciales se hacen con cacao, que es algo muy amoroso, el cacao, y se hace ese círculo de palabra, de preferencia se hace en la naturaleza. Por ejemplo, quienes quieren liberar cenizas, se hace en el mar también. Entonces, pues bueno, eso es elección de las familias y también de la persona que trasciende, ¿no? Algunos que dejan como cómo les gustaría ser honrados. Y también online se hacen los círculos y se habla de este Kin Maya y también en ambas se comparte un círculo de palabra donde cada quien comparte pues como esos recuerdos muy únicos, ese legado que le deja a su ser, a su esencia, a esa persona que trascendió y bueno, es un acompañamiento muy amoroso. Em, y en este caso vamos a ver el King Maya de Paquita la del barrio, pues también en esa versión de honrar las esencias, su propósito, su legado y también con fines educativos, ya que la astrología a veces suele ser esa parte intangible y verlo así aterrizado en alguna persona, sobre todo en famosos, como en este caso ella, pues lo podemos comprender mejor. Entonces, bueno, Paquita la del barrio fue una tormenta solar. Ella nació el 2 de abril de 1947 en Veracruz, México. Y este kin de la tormenta solar es realmente esa fuerza que ella transmite en sus canciones. La podemos escuchar y es esa fuerza para decir todo eso que fue tan disruptivo en su época. O sea, yo creo que todos podemos algún momento de la vida pensar eso que ella dijo, pero ella sí lo dijo y le puso palabras y lo dijo, o sea, se hizo famosa también. O sea, tener la fuerza para decirlo, siento que también era parte ya de su esencia. Y bueno, o sea, en su presencia física, ella siempre se mostró así, ¿no? Como esa figura fuerte, como esa parte empoderada, o sea, su esencia, aunque estuvieras o no físicamente, transmitía esa fuerza. Y eso era como esa parte de su tormenta, también esa capacidad de transformación y de catalizar cambios. Por lo mismo de que todo esto de su arte y de sus canciones surgen en una época pues que para esa época era muy contrastante, era muy disruptivo, o sea, de que causó polémica, la causó, de que causó cambios, los causó. Entonces, era esa capacidad y fuerza de poder sostenerlo, porque tanto si a alguien le gustó o no su música y su arte es indistinto, pero de que la llegó a conocer, la llegó a conocer. Y sobre todo, o sea, yo recuerdo, no sé, por ejemplo, en la secundaria, había unos periódicos murales y ahí podías dedicar canciones a amigos, parejas, el crush, no sé. Entonces, mucho de ese periódico mural a veces eran canciones de Paquita, la del barrio, y no era como que fuera escuchada en ese tiempo, o sea, como de la generación me refiero, sino de que
pues era una forma de transmitir ciertas emociones, ¿no? Cuando hay esas emociones densas, em, no le podemos poner palabras y lo hacemos a través de una canción. Porque yo creo que todos hemos sentido esa parte de decirlo, sin embargo, hacerlo hasta con estilo, ¿no? Que fue a través de ese arte. Y en eso, en su oráculo de nacimiento, ella tiene de análogo al sol, lo cual le ayudó mucho a esa parte artística. Y sobre todo, yo recuerdo que se presentaba a veces con vestidos de súper lentejuela y muy brillosos. Y es esa esencia de sol, ese porte de ese brillo, ese porte de ese resplandecimiento. Y pues a través del arte que fueron sus canciones. Entonces, creo que es algo muy bonito porque también en Antípoda viene como su propia intensidad emocional porque le acompañó una luna solar. Y en esa luna es como una intensidad, es como si dentro tuvieras ardiendo de emociones. El punto es que muchas veces esas emociones se pueden quedar ahí o justo las puedes externar en tu arte. Entonces también de manera personal a veces se viven esas intensidades o pasiones, a veces es como una intensidad muy pasional. Entonces creo que eso lo supo transmitir muy bien a través de su arte. Y ella nació en un país que es México y a México tiene cierta influencia que se llama mono. El mono tiene la peculiaridad y eso la acompañó a ella y lo supo transmitir, sobre todo en sus canciones, de transmitir el dolor con humor. Y creo que eso lo logró muy bien. Y el mono también es una esencia artística, al igual que el sol. Siento que fusionados los dos pudo transmitir esa parte humorística y sarcástica, pero que también a la vez podría ser dolorosa y catársica, pero a la vez es como, bueno, con estilo, ¿no? Con estilo te lo digo, con estilo cierro el ciclo o no sé, como cada quien lo quiera interpretar, pero em, vino muy bien esta parte. Y también pues em, esa esa Paquita que también a lo largo de su vida se mostró como esos desafíos o esa historia de lucha que tuvo y que al final logró ser esa figura icónica trascendiendo esos desafíos y esas partes. También, por ejemplo, su quinta fuerza estuvo acompañada por una serpiente lunar. Lo que puede ser es esa capacidad de transformación constante, de muda de piel como las serpientes, pero la serpiente tiene un tono particular para desapegarse, porque también lo suelta, pero así como sus canciones lo hablan, de que la serpiente a veces se despide o cierra el ciclo, como honrando hasta cada cicatriz. O sea, cada cicatriz puede decir, ok, aquí dolió, pero también aquí sanó, y esa cicatriz también es el recuerdo de que ahí también se disfrutó, ¿no? O sea, en su momento. Entonces, esa esencia siento que la transmitía muy bien en sus canciones. Y el tono lunar, que es el tono 2 bueno, o podía irse a un extremo a otro, que esto pasa cuando hay mucha intensidad emocional, pero que es parte de lo que nos enseña a valorar, por ejemplo, la tristeza, la alegría. Y esa esencia de tormenta es así, es como las tormentas cuando llegan en la naturaleza, es porque llegan y con esa fuerza y con esa intensidad dejan el terreno listo para después poder sembrar y recibir una buena cosecha. Y eso siento que lo logró muy bien. O sea, todos esos cambios, disrupciones, romper esquemas, los logró. Y también eh, esa parte de entregar ese legado, esa maestría. El tono 9 pues en la numerología también se ve de que es un número maestro. Entonces ese 9 ya es como venir a entregar esa maestría y volar. Y bueno, en sus esencias también la acompaña el águila.
el águila como guía, el águila como que quizás ella ya podía ver las canciones, pero el reto para escribirlas y el reto para vivirlas y producirlas, pues los artistas saben lo desafiante que es ese proceso creativo. Y aparte, muchas veces en la parte artística, pues se llevan a ciertos procesos de vivirlo para vivir esa catarsis y luego aterrizarla al arte. Entonces, creo que es este reflejo de esta tormenta y que lo súper logró, o sea, fue una tormenta muy, que dejó un legado muy transformador y que bueno, yo me metí a la biografía de su Instagram y su legado dice defensora de las mujeres, lo cual creo que pues a su forma y a su esencia y a su estilo principalmente lo logró, o sea, logró esa parte de crear disrupción de la mujer en esas épocas y aparte porque este tipo de legados se quedan vivos, o sea, la persona se puede ir físicamente, pero todo lo que movió y dejó y que sus canciones las podemos seguir escuchando, queda vivo y ese es el legado y esa es la trascendencia y esa es la maestría que ella vino a entregar. Entonces, pues, eh, es esto lo que les quería compartir y también pues esta forma bonita que en las ceremonias de trascendencia se hace para recordar a las personas. Em, Creo que a veces es bonito también recordar con ese orgullo, con ese honor, con esa alegría, esos recuerdos y ese legado. Entonces, bueno, también les hago la invitación a las ceremonias de trascendencia de manera online o presencial y que es muy bonito recordar así a nuestros seres queridos. Entonces, pues bueno, Paquita vuela alto como esa águila solar y como esa tormenta solar y como ese sol solar que te acompañaron. Y gracias por su tiempo, gracias por su escucha y nos vemos en los siguientes episodios.